Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un ejercicio de aplicación de la ley de Ohm con la clasificación de ejercicio trampa. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Ocurre que algunos profesores, con el objetivo de evaluar correctamente a sus alumnos, incorporan alguna trampita en los ejercicios de examen. Y resulta que como este canal tiene como misión ayudar a los alumnos, he creído oportuno presentarte alguna de estas trampitas y ofrecerte el conocimiento para que tú mismo puedas sortearlas. Nos proponen un ejercicio de aplicación de ley de Ohm, tal como este. Aquí tenemos un circuito mixto y en lugar de pedirnos que calculemos la intensidad y el voltaje en cada una de las resistencias, nos presentan una serie de instrumentos de medida, principalmente voltímetros y amperímetros, colocados estratégicamente en el circuito. Y nos piden lo que marca cada uno de estos elementos de medida, de estos instrumentos de medida, lo que marca cada voltímetro y lo que marca cada amperímetro. En realidad, el ejercicio no es distinto, no se realiza de manera distinta a los anteriores presentados en este canal. El proceso de cálculo es el mismo. Lo que ocurre es que a veces de esta manera tenemos la trampa. Y para poder localizarla debemos tener un conocimiento claro de lo que es el amperímetro y el voltímetro, de sus características y de su forma de conexión. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Aquí te presento un circuito básico del que pretendemos medir la intensidad de este circuito. Pretendemos medir su intensidad. Por lo tanto, debemos conectarle un amperímetro. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo en serie con el elemento que deseamos medir su intensidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cortar literalmente los cables, cortar literalmente el cable e insertar aquí el instrumento de medida, el amperímetro. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, tenemos que el amperímetro se conecta siempre en serie. Y el amperímetro está constituido por una bobina que tiene muy pocas vueltas y cable muy grueso. Por lo tanto, la resistencia interna del amperímetro es muy baja. La resistencia del amperímetro es muy baja. Por lo tanto, es ideal para que esté conectado de esta manera, porque así no supone ninguna interferencia en el circuito. Un amperímetro es prácticamente un cortocircuito. Debemos considerar el amperímetro ideal con resistencia 0. Por otra parte, tenemos el voltímetro. El voltímetro es un instrumento que se conecta en paralelo, está diseñado para medir el voltaje y se conecta en paralelo con el elemento cuyo voltaje queremos medir. Por lo tanto, en este caso lo conectaríamos en paralelo con esta bombilla. Es un elemento que está constituido por una bobina que tiene muchas vueltas de hilo muy fino. Por lo tanto, tiene una resistencia interna muy alta. Esta característica hace que, al ser instalado en un circuito en paralelo
con el receptor cuya tensión se desea medir no produzca ninguna interferencia en los valores del circuito. Al tener mucha resistencia, podemos considerar el voltímetro ideal como un circuito abierto. De tal manera que si en cualquiera de estos dos esquemas consideramos un circuito, consideramos el amperímetro como un cortocircuito, aquí lo tenemos, y en este esquema consideramos el voltímetro conectado de esta manera en paralelo como un circuito abierto, vamos a verlo, dejaríamos el circuito, dejaríamos sendos circuitos en su estado original, antes de incorporar estos instrumentos. Por lo tanto, como ves, estos instrumentos cumplen la misión de no interferir en las características del circuito. Y esto ocurre siempre que se conecten adecuadamente. Si conectamos adecuadamente el amperímetro y el voltímetro en un circuito, no vamos a alterar sus características. Pero, ¿qué ocurre si los conectamos al revés? Si los conectamos inadecuadamente. Vamos a verlo. Aquí tenemos un circuito y vamos a conectarle un amperímetro, pero vamos a hacerlo en paralelo con el elemento a medir. Insistimos, estamos conectando el instrumento de medida de una manera inadecuada, de una manera errónea. Para ver qué ocurre. Esto podemos hacerlo aquí, no debemos hacerlo en la práctica porque ya sabemos el dicho, los experimentos con gaseosa, ¿verdad? Bien, aquí disponemos de un amperímetro. Colocamos aquí un amperímetro. ¿Y qué hemos dicho sobre el amperímetro? Sobre sus características de resistencia interna. Hemos dicho que tiene muy baja resistencia. Su resistencia es 0. Si su resistencia es 0, podemos considerar el amperímetro un cortocircuito. ¿Y qué ocurriría con la corriente en estas condiciones? Pues que pasaría a través del amperímetro y provocaría un cortocircuito. Esto es lo que ocurre cuando conectamos un amperímetro directamente. Esto es lo que ocurre cuando conectamos un amperímetro en paralelo. Estamos produciendo un cortocircuito. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando conectamos un voltímetro de una manera inadecuada. El voltímetro, como sabemos, debe conectarse en paralelo, pero nosotros vamos a conectarlo aquí en serie. Conectamos aquí nuestro voltímetro, insistimos, por error, ¿y qué ocurre en el circuito? Aquí tenemos 48 voltios. ¿Y qué ocurre? Hemos dicho que la resistencia de nuestro voltímetro es muy, muy elevada. El voltímetro en estas condiciones va a absorber toda la caída de tensión del circuito. Va a marcar, en este caso, efectivamente, 48 voltios. Esto sí que lo va a hacer, pero va a impedir que la bombilla se encienda. ¿Por qué? Porque toda la caída de tensión la va a asumir el voltímetro. Por ley de Ohm, está en serie, y ya sabemos que por ley de Ohm, a mayor tensión, a mayor resistencia, mayor tensión. Está claro, porque el voltaje es igual a R por I, y sería un valor fijo, y a mayor resistencia, mayor voltaje. Si aquí tiene una altísima resistencia, todo el voltaje vendrá al voltímetro. Marcará, como decimos, 48 voltios, siendo 48, igual dejaría 2 voltios para la bombilla, según su resistencia, según su potencia. Esto no podemos saberlo si no realizamos cálculos. Esto es lo que ocurre, amigos, cuando conectamos el voltímetro de una manera
inapropiada, de una manera inadecuada. Y ahora, amigos, volvemos al ejercicio. Vamos a intentar aplicar esto que acabamos de ver al ejercicio. Cuando te presenten un ejercicio de este tipo, lo primero que debes verificar es que los instrumentos de medida que te proponen están perfectamente conectados según sus características y según su funcionamiento. De tal manera que debemos comprobar que efectivamente los amperímetros están conectados en serie y los voltímetros están conectados en paralelo. Eso es lo primero que debemos hacer. De tal manera que podemos seguir el circuito. Empezamos el circuito por aquí y nos encontramos con el amperímetro sub 1. Nos piden la intensidad que marca este amperímetro. Lo primero que debemos hacer antes de entrar en cualquier cálculo es verificar que está perfectamente conectado. Aquí vemos que sí, está perfectamente conectado porque está en serie con el resto del circuito. Lo que hace este amperímetro aquí es interrumpir el circuito, está intercalado aquí y toda la intensidad del circuito debe pasar por él. Continuamos por aquí y nos encontramos con el voltímetro sub 1. Un voltímetro que está conectado en paralelo con R1. Por lo tanto, este voltímetro va a leer el voltaje, la caída de tensión que recae sobre esta resistencia. Por lo tanto, es correcto. Continuamos examinando nuestro circuito y aquí nos encontramos con algo que nos debe llamar la atención. Un amperímetro, pero que está conectado en paralelo con esta resistencia, en paralelo con esta otra resistencia, formando, como ves, un grupo, digamos, paralelo de 3 elementos, como si fuese una resistencia más, un grupo de 3 elementos. Esto inmediatamente nos debe poner en estado de máxima alerta. Y no debemos caer en la trampa. Aquí, ¿qué debemos hacer? Pues aquí simplemente debemos considerar este amperímetro como un cortocircuito. Debemos considerar esto. Y debemos tener en cuenta que aquí la intensidad que viene por esta rama no se va a dividir entre esta y esta. No, señor, esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que se va a ir toda la intensidad, se va a ir por aquí, a través del amperímetro. Va a pasar a través del amperímetro. Por lo tanto, a efectos de cálculo podemos anular esta resistencia y esta resistencia. Quedan totalmente anuladas. Continuamos recorriendo el esquema y aquí nos encontramos en R4, ¿verdad?, con un voltímetro conectado en paralelo de R4. Esto está perfectamente correcto. Continuamos aquí y nos encontramos un grupo de 3 resistencias en paralelo. Y aquí nos han intercalado un amperímetro que vemos que está claramente en paralelo con ellas. De entrada, es una conexión incorrecta, porque el amperímetro debe colocarse en serie. Y después podemos considerar al amperímetro como un cortocircuito, como un cable, así. Podemos considerarlo así. Por lo tanto, la corriente ya no va a dividirse aquí entre 3 corrientes. No, señor, esto no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que toda la intensidad va a pasar a través de este cable. Y por lo tanto se puede anular el valor de esta resistencia y de esta otra resistencia. Esto quedará anulado
totalmente anulado. Bueno, amigos, ¿y cómo quedará el circuito? Entonces, pues el circuito quedará muy simplificado. Vamos a verlo. El circuito quedará con la resistencia llamada resistencia sub 1, que es igual a 5 ohmios. Este grupo de resistencias en paralelo se anulan. Aquí tenemos la resistencia sub 4, que está en serie, con un valor, hemos visto, de 10 ohmios. Y del siguiente grupo, pues anulado. Este grupo de 3 queda anulado. Vamos a situar aquí los instrumentos de medida. No olvidemos que lo que nos están pidiendo es que van a marcar esos instrumentos. Y a pesar de que hemos hecho una simplificación del circuito, hemos anulado cosas, debemos tener muy en cuenta qué es lo que nos han pedido. Los instrumentos de medida en el nuevo circuito simplificado los podemos situar aquí y lo podemos situar aquí. Este sería el amperímetro sub 1, este sería el amperímetro sub 2 y este sería el amperímetro sub 3. Y aquí tendríamos 48 voltios. Y aquí empezaríamos a calcular, amigos. Este circuito quedaría simplificado a este segundo circuito. Por lo demás, el cálculo es muy sencillo. ¿Qué ocurre con los 3 amperímetros? ¿Qué marcarían? Como vemos, los 3 amperímetros están en serie y marcarían la intensidad total del circuito. Y marcarían exactamente lo mismo. Vamos a verlo. Lo primero que haríamos sería calcular la resistencia total, que por ser un circuito serie sería resistencia sub 1 más resistencia sub 4. La resistencia total sería igual a 5 más 10. Total 15 ohmios. Conociendo la resistencia total, podemos calcular la intensidad total. La intensidad total es igual al voltaje total partido de la resistencia total. Voltaje 48 voltios. Resistencia 15 ohmios. Y esto arroja un resultado de 3,2 amperios. Esta es la resistencia que marcaría el amperímetro 1. El amperímetro 1 marcaría 3,2 amperios. El amperímetro sub 2 marcaría 3,2 amperios. Y el amperímetro sub 3 marcaría 3,2 amperios. Vamos ahora a ver los voltímetros. Aquí se reduce simplemente a calcular la caída de tensión en cada una de las resistencias. Teniendo el dato de la intensidad total y de la resistencia de cada una de las dos resistencias que componen el circuito, el voltaje sub 1 es igual a R por I. Tendríamos R sub 1 por la intensidad total. Esto es igual a 5 por 3,2. Y nos arroja un resultado
de 16 voltios. Voltaje sub 2 sería igual, en este caso sería la resistencia sub 4, porque es el referido a la resistencia sub 4 del esquema anterior, multiplicado por la intensidad total. Esto da un resultado de 10 ohmios multiplicado por 3,2 amperios. Resultando así 32 voltios. Y aquí comprobamos con alegría que la suma de las caídas de tensión parciales de V1 y V4, la suma decimos, resulta igual a la tensión total del circuito, que es 48 voltios. Bueno amigos, hasta aquí el proceso de cálculo de este ejercicio que hemos denominado ejercicio trampa. Como ves, es muy importante que identifiques estos instrumentos de medida y que modifiques el circuito, que puedas simplificar el circuito para realizar los cálculos correspondientes. Imagínate que empiezas a realizar el cálculo aquí, en este circuito, tal y como te lo presentan, sin tener en cuenta esta especie de zancadilla que te prepara tu profesor. Desde luego no llegarías a ningún resultado óptimo. De esta manera tendrás más seguridad a la hora de abordar este tipo de ejercicios. Bueno amigos, espero que os haya gustado, que aprovechéis esta información y muchas gracias a todos por vuestra atención.